En los próximos meses, miles de restaurantes en Estados Unidos cerrarán sus puertas para siempre. Y no estamos hablando de pequeños locales familiares, hablamos de gigantes que alguna vez dominaron la escena gastronómica, nombres grabados en la memoria colectiva del país. Red Lobster, Applebee's, incluso la infame cadena del filete cubierto en oro de Salt Bae, están desapareciendo lentamente. Ha comenzado una extinción masiva en el mundo de la restauración. Y si crees que todavía podrás disfrutar de tus costillas BBQ favoritas el año que viene, podrías llevarte una gran sorpresa. Porque ahora vamos a revelar 10 de las cadenas de restaurantes más grandes de Estados Unidos que podrían desaparecer en 2025. ¿La razón? No se trata solo de dinero. Es el colapso de todo un estilo de vida estadounidense que ya no encaja con los tiempos que vivimos. Número 1. Subway. Intenta recordar, ¿cuándo fue la última vez que comiste en un Subway? Para muchos estadounidenses, especialmente trabajadores y estudiantes, Subway solía ser la opción menos mala, rápida, conveniente y un poco menos grasienta que una hamburguesa o una pizza. Pero ahora Subway ya no es una parada familiar. Está desapareciendo silenciosamente del mapa de Estados Unidos. Y no es una suposición. Solo en los últimos 5 años, Subway ha cerrado más de 4.000 locales en el país. De un pico de más de 27.000 en 2015, ahora quedan alrededor de 20.000 al finalizar 2024. Y esa cifra sigue cayendo mes a mes. ¿Por qué? Hay demasiadas razones para contarlas todas, pero estas son las 3 más demoledoras. 1. Un menú supuestamente saludable que ya está obsoleto. Hoy los consumidores se preocupan por ingredientes frescos, orígenes claros y transparencia. Pero Subway sigue confiando en vegetales enlatados, carnes procesadas y fórmulas agotadas. Lo que antes se vendía como fresco, hoy parece una broma. 2. Años de mala prensa. Desde el escándalo del pan que no era legalmente pan en Irlanda, hasta la caída en desgracia de su embajador de marca, Jared Fogle, condenado por delitos sexuales, la reputación de Subway ha recibido golpe tras golpe. Y como ya sabes, cuando los estadounidenses pierden la confianza, rara vez la recuperan. 3. Una competencia feroz. Cadenas como Jersey Mike's, Firehouse Subs e incluso Panera Bread han hecho lo que Subway jamás logró: modernizarse, ser transparentes y ofrecer una experiencia más amable. Mientras tanto, Subway se aferra a modelos de servicio obsoletos, decoración cansada, empleados agotados y sándwiches que cada vez son más pequeños. Y hay algo más. Aunque Subway fue vendido al fondo de inversión Roark Capital en 2023, las esperanzas de un regreso son mínimas. Ninguno de los fundadores sigue involucrado. El gigante flota a la deriva, como el Titanic, hundiéndose sin nadie al mando. Así que la pregunta es, ¿sobrevivirá Subway a 2025? ¿O lo único que nos quedará serán recuerdos de esos largos sándwiches empapados, armados con prisa en una tienda ahora cerrada para siempre? Hooters. Imagina esto: vas manejando por un centro comercial suburbano y ves el cartel desteñido de un Hooters sobre ventanas polvorientas. No hay multitudes, no hay ambiente, solo la carcasa silenciosa de una marca atrapada en otra época. Quizás ya es hora de decirlo con todas las letras: Estados Unidos le está dando la espalda a Hooters. Hubo un tiempo en que Hooters no era solo un lugar para comer alitas. Era la versión empaquetada de una fantasía masculina: mujeres atractivas en ropa ajustada, cerveza fría y deportes a todo volumen en televisores gigantes. Pero estamos en 2025, no en 1995. Y Hooters nunca evolucionó. Según datos de Technomic, el número de restaurantes Hooters en Estados Unidos pasó de alrededor de 430 locales en 2012 a menos de 280 en 2024. Y los cierres continúan. Solo en los últimos 2 años, al menos 40 ubicaciones han cerrado para siempre, incluyendo locales en ciudades importantes como Chicago, Houston y San Diego.
Pero aquí viene lo más preocupante, los clientes simplemente ya no regresan. Una encuesta de Statista en 2023 reveló que más del 60% de los estadounidenses entre 18 y 34 años se sentían incómodos o desmotivados por el concepto de marketing sugestivo, de Hooters. No quieren comer en un lugar que hace sentir incómodas a sus parejas. Los comensales jóvenes de hoy buscan experiencias, no a candy. Y dejando de lado el marketing visual, la comida de Hooters tampoco es una maravilla. Según Business Insider, el menú de la cadena tiene una calificación promedio de solo 2.19 sobre 5 en Yelp en los 3 estados más poblados del país. Una puntuación peligrosamente baja en una industria de alimentos brutalmente competitiva. Mientras tanto, competidores como Twin Peaks y Tilted Kilt, que también se basaban en el modelo Bre-Restaurant, ya se reinventaron con menús mejorados, interiores renovados y un enfoque más centrado en deportes, cerveza artesanal y ambiente inclusivo. Claro, Hooters sigue aferrado a su vieja fórmula. Y esa lealtad al pasado es lo que lo está hundiendo. Quizás lo más triste es esto, Hooters no solo está perdiendo clientes. Está perdiendo su lugar en la memoria cultural de Estados Unidos. Una nueva generación no creció con Hooters. No siente nostalgia, no tiene razones para importarle, y mucho menos para luchar por su supervivencia. Una marca que alguna vez fue icónica, hoy se convierte lentamente en una reliquia. Número 3. Red Lobster. Red Lobster fue alguna vez la definición de lujo accesible. Para muchas familias trabajadoras en Estados Unidos, era el lugar al que llevabas a tu pareja para celebrar un aniversario, donde los padres premiaban a sus hijos después de graduarse. Un nombre sinónimo no de riqueza, sino de recompensa. Un gusto especial para quienes trabajaban 5 o 6 días a la semana. Pero ahora incluso esa modesta recompensa se está desvaneciendo. Red Lobster está al borde del colapso, y su caída no es solo el fin de una cadena de restaurantes. Es una advertencia clara, los pequeños placeres que alguna vez estuvieron al alcance de la clase trabajadora están desapareciendo uno por uno. Según informes financieros del grupo tailandés Thai Union Group, dueño mayoritario de Red Lobster, la cadena perdió más de $33 millones solo en el primer trimestre de 2024. Ahora se está planteando cerrar cientos de locales en un intento desesperado por frenar la hemorragia. ¿Qué está provocando esta crisis? La lista es larga. El costo de ingredientes clave, especialmente langosta y cangrejo, se ha disparado en los últimos 2 años. A eso se suman la inflación galopante, los aumentos salariales y los alquileres por las nubes. De pronto, la icónica promoción de camarones ilimitados por $20 dejó de ser un gancho y se convirtió en una carga. Pero lo más preocupante es que su clientela principal está desapareciendo. Según una encuesta de Afasar Magazine de 2023, Red Lobster ha perdido más del 30% de sus clientes habituales en comparación con los niveles previos a la pandemia. Algunos ya no tienen ingresos disponibles. Otros simplemente no encuentran atractiva la oferta de Red Lobster en un panorama gastronómico donde se prioriza lo fresco, lo local y lo experiencial. ¿El resultado? Comedores que antes vibraban con el bullicio de los viernes por la noche ahora están inquietantemente vacíos. Las luces siguen encendidas, pero las sillas están frías. De Nueva Jersey a Arizona, los carteles de se alquila aparecen en locales que alguna vez fueron emblemas de centros comerciales locales. Las personas no están dejando de ir a Red Lobster porque no les guste. Están dejando de ir porque ya no pueden pagarlo. En el panorama más amplio de la América actual, donde los trabajadores son excluidos del acceso a la vivienda, la salud y la educación, perder una cena de mariscos un fin de semana es otro golpe más a su dignidad. Red Lobster nunca fue solo un restaurante, era un símbolo de otra América, una donde la clase trabajadora aún podía disfrutar de una buena comida sin temer a la bancarrota. Y si la cadena colapsa por completo en 2025, como muchos analistas ya predicen, no será solo otra baja empresarial.
será una nota melancólica más en la creciente sinfonía de inestabilidad económica que barre el país. Número 4. Applebee's. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a una Applebee's? Sin ninguna ocasión especial. Solo un viernes por la noche cualquiera, después de una semana larga, buscando algo familiar. Un sitio donde podías pedir un bistec bourbon, tomarte un par de Long Islands y reírte con amigos, familia o colegas. Applebee's nunca fue alta cocina, pero solía ser el restaurante vecinal por excelencia en Estados Unidos. Un refugio constante en un mundo que cambiaba rápidamente. Y ahora, ese vecino se está yendo, sin hacer ruido. Solo en 2023, Applebee's cerró más de 46 locales en todo el país. Y según el CEO de Dan Brands, la empresa matriz de la cadena, se espera que entre 25 y 35 cierres más ocurran en 2025, ya que los márgenes de ganancia se reducen día tras día. Pero no se trata solo de ventas en caída. Applebee's es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando cambian los hábitos alimenticios de una nación. Con los precios por las nubes y los presupuestos familiares más ajustados, los estadounidenses se dividen entre dos extremos: cocinar en casa para ahorrar o gastar en experiencias gastronómicas que realmente valgan la pena. Y las cadenas de nivel medio, como Applebee's, quedan atrapadas en tierra de nadie. Según datos de Technomic, la tasa de clientes recurrentes en Applebee's ha caído casi un 20% desde la pandemia. Y la mayoría de sus clientes fieles restantes tienen más de 45 años, un grupo que poco a poco deja de salir a comer fuera con frecuencia. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes, Millennials y Gen Z, simplemente no le ven el atractivo. Prefieren opciones rápidas, convenientes, visuales y compartibles en redes sociales. Para ellos, Applebee's se siente anticuado tanto en el menú como en el ambiente. Y ahí comienza la gran desintegración. El modelo de restaurante casual, que alguna vez fue el orgullo de la clase media estadounidense, se está derrumbando. Applebee's solía estar en todos lados, en pueblos pequeños, cerca de escuelas, hospitales, vecindarios. Se sentía como una extensión de la comunidad. Pero hoy, en cada vez más lugares, ese cartel de neón rojo ya no ilumina la noche. Cuando una Applebee's cierra, no es solo otro restaurante que desaparece. Es un símbolo de la fractura social. Un recordatorio de que los espacios accesibles para compartir entre trabajadores no sobreviven en una era de costos crecientes y gustos cambiantes. Sin lugares donde reunirse, compartir, comer sin romper el presupuesto, la gente se encierra más. Y al hacerlo, se siente cada vez más aislada, incluso en el corazón de sus propias comunidades. Si esta espiral descendente continúa, Applebee's pronto será solo otro nombre en la lista creciente de marcas que alguna vez fueron símbolos de la vida estadounidense y que ahora solo viven en el recuerdo. Número 5. Salt Bae. Este nunca fue el tipo de restaurante al que uno va después de una larga jornada laboral. Y la verdad es que el 99% de los estadounidenses jamás pisarán un restaurante de Salt Bae. ¿Por qué? Porque en sus locales, una sola porción de wagyu con sal puede costarte $1.000. Una hamburguesa, 120. ¿Quieres el famoso filete cubierto en oro de 24 quilates? Prepárate para soltar 500. Antes de la propina. Y, sin embargo, por un breve y brillante momento, el imperio de Nusret, la cadena de Salt Bae, conquistó el escenario global. Las redes sociales se llenaron de videos del hombre con gafas oscuras esparciendo sal como si bailara ballet. Celebridades, atletas y millonarios hacían fila para ser estafados con estilo por un show culinario extravagante. Pero la burbuja explotó. En Estados Unidos, los locales de Nusretti en Nueva York, Miami y Las Vegas comenzaron a tambalearse. Desde 2023, las calificaciones en Yelp y Google se desplomaron. Las quejas son recurrentes: precios absurdos, servicio pésimo. Según el Financial Times,
Los locales en Estados Unidos se vieron obligados a despedir personal, reducir sus menús y, en algunos casos, experimentaron caídas de ingresos de hasta el 40%, en tan solo un año. Los medios le pusieron nombre, el agotamiento South Bay. Un público que alguna vez se asombró con el espectáculo ahora está cansado. Cansado de la extravagancia, cansado del exceso y cada vez más consciente de la desconexión entre el show y la realidad. Y aquí va una verdad incómoda, cuando los trabajadores estadounidenses están saltándose el desayuno para ahorrar, cuando los precios de los alimentos se han disparado un 150% respecto a los niveles previos a la pandemia, un concepto de restaurante diseñado exclusivamente para los ultrarricos no solo parece fuera de lugar, parece insultante. South Bay no vendía comida, vendía una fantasía de lujo que el 99% de los estadounidenses nunca podría permitirse. Pero una vez que ese sueño se reveló como hueco, sordo ante la realidad y casi ridículo, la gente lo abandonó sin mirar atrás. Quizás la marca sobreviva en lugares como Dubái, Londres o Estambul, pero en Estados Unidos, el imperio de Nusret se está desvaneciendo rápidamente, como un globo reventando en una economía resquebrajada. El espectáculo se acabó. Puede que el último toque de sal ya haya ocurrido. Número 6. The Cheesecake Factory. Si alguna vez entraste a un centro comercial grande en Estados Unidos, seguramente viste o comiste en The Cheesecake Factory. Siempre fue símbolo de indulgencia, un menú enorme de 6 páginas, porciones generosas y esas legendarias rebanadas de pastel de queso que sabían a premio. Pero hoy, si le preguntas a sus clientes de siempre si todavía están dispuestos a gastar en una comida allí, la respuesta puede sorprenderte. ¿Por qué? Porque la realidad es clara, los costos siguen subiendo, mientras los ingresos de muchas familias estadounidenses simplemente no alcanzan. En esta era de inflación persistente, comer en The Cheesecake Factory ya no es un lujo casual, es una carga. Hoy, una cena para 2 puede costar fácilmente entre $50 y $60, sin contar la propina. Un gasto difícil de justificar para familias que ya están al límite. Según una encuesta de la Asociación Nacional de Restaurantes, entre 2018 y 2023, el tráfico de clientes en The Cheesecake Factory cayó más del 20% en comparación con cadenas más rápidas y accesibles. Mientras lugares como Chipotle o Panera Bread ofrecen comidas rápidas, saludables y modernas, The Cheesecake Factory enfrenta una dura competencia en un mercado obsesionado con la velocidad y la conveniencia. Pero el problema no es solo el precio. Su gigantesco menú de 250 opciones, que antes era su mayor fortaleza, ahora abruma. Muchos clientes se sienten confundidos, fatigados o simplemente poco inspirados. Es cantidad sin novedad. Un exceso de elecciones que ya no emocionan. Y luego está el ambiente. Antes visto como un sitio elegante pero accesible, hoy The Cheesecake Factory no se siente especial. Restaurantes pequeños e independientes ofrecen espacios creativos, con estilo y menús originales, y muchas veces a precios más bajos. Para los comensales modernos, especialmente los más jóvenes, estos locales se sienten más frescos, más auténticos y más valiosos. Después de todo, ¿por qué pagar de más por una comida que se siente genérica, cuando puedes conseguir algo sabroso, rápido y asequible? La combinación de precios elevados y un menú sobredimensionado se ha convertido en una desventaja para The Cheesecake Factory, en una economía estadounidense que cambia a pasos agigantados. A medida que los comensales buscan marcas más accesibles y enfocadas en el valor, los restaurantes construidos sobre la extravagancia corren el riesgo de quedar atrás. Para ser justos, The Cheesecake Factory sigue ocupando un lugar especial en la cultura gastronómica de Estados Unidos. Pero la verdadera pregunta es, ¿podrá mantenerlo, ahora que los estadounidenses buscan experiencias más sencillas, prácticas y económicas? La respuesta se escribirá en los años por venir, cuando la nostalgia ya no sea suficiente. Número 7. Buffalo Wild Wings. Buffalo Wild Wings, conocido popularmente como B-Dubs, fue alguna vez el destino obligado para ver partidos,
tomar cervezas y comer alitas picantes con los amigos. Pero ahora, lo que antes era un punto de encuentro esencial está siendo abandonado poco a poco. Y la pregunta es evidente: ¿por qué esta querida cadena está tambaleándose al borde del colapso en 2025? Para encontrar la respuesta, hay que mirar los cambios en los hábitos de consumo. Durante años, Buffalo Wild Wings prosperó con una fórmula sencilla: cerveza, alitas, deportes. Pero la mentalidad en Estados Unidos ha cambiado, especialmente entre millennials y Gen Z. Cada vez más, los consumidores actuales eligen comidas más saludables, limpias y conscientes. Los menús hipercalóricos, grasientos y bajos en valor nutricional están perdiendo popularidad. Según un informe de Statista, desde 2018 los ingresos de Buffalo Wild Wings han caído aproximadamente un 15%. Una señal de alerta para una marca que se construyó sobre la indulgencia. ¿Y por qué están dejando de ir los clientes? Una razón clave es el ascenso de mejores alternativas. Cadenas de comida rápida como Chipotle y Panera Bread han ganado terreno ofreciendo comidas frescas y saludables a precios accesibles. Sus menús son rápidos, sabrosos y mucho más alineados con los estilos de vida modernos, donde se prioriza la nutrición, la velocidad y la simplicidad. ¿Y qué pasa con el ambiente? Buffalo Wild Wings se construyó alrededor de televisores a todo volumen, salones llenos y la energía de los deportes en vivo. Pero no todos quieren eso hoy. Muchos estadounidenses ahora prefieren espacios tranquilos para relajarse después del trabajo, no bares caóticos donde hay que gritar para ser escuchado. Para algunos, una noche en B-Dubs ya no es divertida, es agotadora. Otro factor importante: los costos. Buffalo Wild Wings no es barato. Y mientras la economía estadounidense lucha con la inflación y los costos de vida disparados, muchos clientes están eligiendo opciones más económicas. En 2022, una cena típica para dos en B-Dubs podía costar entre $30 y $40, mientras que en competidores como Wingstop o Zaxby's el mismo plan salía entre $20 y $25. Esa diferencia de precios está alejando a los clientes. Entonces, ¿cómo puede Buffalo Wild Wings sobrevivir a esta tormenta? La cadena necesita una reforma total de su modelo de negocio, comenzando por un menú renovado que incluya opciones más saludables, mayor variedad y precios más accesibles. Pero un cambio así toma tiempo, algo que B-Dubs tal vez ya no tenga, especialmente en un mercado donde los gustos cambian más rápido que nunca. La realidad es que Buffalo Wild Wings no solo compite contra otras cadenas, está enfrentando un nuevo modelo cultural, uno donde los comensales buscan comida divertida y accesible, sin sacrificar salud ni ambiente. Lo que una vez fue el lugar por excelencia para ver el partido y comer alitas, hoy es solo una opción más. Y si no evoluciona rápido, pronto será otro nombre olvidado en la brutal carrera que es la industria restaurantera de Estados Unidos. Número 8. Taco Bell. Taco Bell, con sus tacos rápidos, baratos y convenientes, ha sido por décadas el refugio nocturno de millones de estadounidenses. Pero la pregunta ahora es: ¿puede Taco Bell mantener su lugar en una industria donde los consumidores exigen cada vez más, no solo en precio, sino también en salud? Menciona Taco Bell y la mayoría piensa en comidas coloridas, rápidas y a precios imbatibles. Pero debajo de esa imagen, la marca enfrenta desafíos serios en medio de una evolución vertiginosa del gusto americano. Uno de los mayores obstáculos, el cambio dramático en los hábitos alimenticios. Aunque muchos aún disfrutan de su sabor fuerte y estilo indulgente, un creciente número de personas ahora prioriza comidas que no solo sean baratas, sino también saludables. Tanto la generación Z como los millennials están liderando este movimiento, con una creciente conciencia sobre la dieta, la nutrición y el bienestar. Y mientras Taco Bell se destacó con platos cargados de sabor, grasa y sal, hoy cadenas como Chipotle o Panera Bread están ganando terreno al ir en la dirección opuesta: comida fresca, balanceada y consciente. Entonces, la gran pregunta: ¿puede Taco Bell competir en un mundo donde las comidas bajas en calorías y altas en nutrientes son el nuevo estándar?
Las cifras dicen que no es fácil. A pesar de mantenerse en el ranking del fast food, su crecimiento se está desacelerando. Según Technomic, los ingresos de Taco Bell en 2023 solo crecieron un 3% frente al año anterior. Un número modesto comparado con el ascenso imparable de competidores como Chipotle o Chick-fil-A. Taco Bell ha intentado adaptarse, incorporando opciones vegetarianas, veganas y sin gluten. Pero hasta ahora, los cambios parecen más tímidos que transformadores. Y no han logrado conectar plenamente con esta nueva ola de consumidores preocupados por su salud. Otro desafío importante es su modelo de precios bajos. Aunque lo barato ha sido siempre su mayor fortaleza, la inflación y los costos de producción están haciendo que esa promesa sea difícil de cumplir sin comprometer la calidad. Eso obliga a la marca a repensar toda su estrategia de desarrollo. ¿Cómo seguir siendo asequible y, al mismo tiempo, relevante? ¿Tiene Taco Bell lo que se necesita para sobrevivir a esta tormenta? No será fácil. Para lograrlo, tendrá que reconstruir su menú desde cero, ofreciendo comidas que sean deliciosas y nutritivas, sin perder la rapidez y conveniencia que la hizo icónica. Si falla en eso, Taco Bell podría desaparecer del radar de los consumidores modernos que hoy buscan comida rápida, saludable y con buen valor. Al final, podríamos ver un Taco Bell muy diferente, alejado de la indulgencia grasienta y más enfocado en una identidad fresca e inteligente. Pero la gran pregunta es, ¿podrán evolucionar lo suficientemente rápido antes de que sea demasiado tarde? Número 9. Yop. Cuando piensas en Yop, es imposible no imaginarte panqueques esponjosos bañados en jarabe y esos legendarios desayunos que generaciones de estadounidenses aprendieron a amar. Pero en una era de estilos de vida cambiantes, cadenas emergentes de comida rápida y una creciente demanda por opciones más saludables, la pregunta es clara. ¿Podrá Yop conservar su lugar en el panorama gastronómico estadounidense? Yop fue durante años el estándar de oro del desayuno clásico americano. Pero los tiempos cambian, y los hábitos también. Hoy, el crecimiento de la industria ya no lo impulsan los antojos cargados de azúcar ni los panqueques bañados en mantequilla. Los comensales están mirando más de cerca las calorías, el azúcar y sus elecciones alimenticias. Las dietas vegetarianas, veganas o limpias están en auge. Según un informe de la Asociación Nacional de Restaurantes, el consumo de desayunos tradicionales como los panqueques ha caído entre un 4 y un 4.5% en los últimos 5 años. Y eso representa una amenaza directa para una marca que construyó su imperio sobre la perfección del panqueque. Aunque Yop ha intentado pivotar, agregando ensaladas, smoothies y opciones más ligeras. Parece que esos cambios no han sido suficientes para recuperar el corazón ni el estómago del consumidor moderno. Además, Yop enfrenta un desafío estructural, su modelo tradicional de restaurantes con servicio de mesa. La mayoría de sus locales siguen siendo grandes espacios físicos, independientes, que implican altos costos de operación. Mientras tanto, cadenas más jóvenes como Chick-fil-A o Shake Shack operan con estructuras más pequeñas, flexibles y rentables. Con la inflación al alza y el costo laboral disparado, mantener estos viejos locales se vuelve cada vez menos sostenible. Y lo más importante, Yop ya no es el único nombre en el desayuno. Nuevas cadenas como First Watch o Eggs Up Grill no solo ofrecen desayunos sabrosos, sino menús más saludables y conscientes, más alineados con los hábitos actuales. Ellos están ganando terreno no solo por sabor, sino porque conectan con una generación que prioriza el bienestar y la alimentación limpia. La realidad es clara, aunque Yop todavía conserva una base leal de clientes, la presión que enfrenta es inmensa. Según el informe de IBIS World, los ingresos de Yop cayeron un 3,6% en 2023, una señal preocupante en una industria donde varios competidores aún logran mantener cifras de crecimiento saludables. Esto lleva a muchos a preguntarse por el futuro de Yop. ¿Logrará evolucionar y mantenerse relevante, o está siguiendo el mismo camino de decadencia que ya se ha tragado a otras cadenas icónicas?
A menos que Yelp modernice su menú y abrace de lleno el movimiento de bienestar que está transformando la industria alimentaria, su supervivencia a largo plazo es todo menos segura. Número 10. TGI Fridays. ¿Quién no recuerda esas noches de fin de semana en TGI Fridays, rodeado de amigos, hamburguesas enormes y cócteles coloridos en un ambiente alegre y bullicioso? Pero en un mundo donde todo cambia a diario, ¿esta cadena aún tiene lo necesario para seguir siendo relevante? La verdad es que TGI Fridays enfrenta una crisis que pocos vieron venir. Fundada en 1965, fue durante décadas un símbolo de la cultura gastronómica estadounidense. Hoy, sin embargo, está atrapada en una espiral de declive, con caídas marcadas tanto en ingresos como en afluencia. Según ABS World, los ingresos de la cadena cayeron más de un 4% en el último año. Mientras que competidores como Applebee's y Chili's lograron mantenerse a flote. Esto sugiere que Fridays ya no es el punto de encuentro ideal para comidas relajadas y amigables. Y no es por falta de intentos. La cadena ha lanzado promociones, renovado su menú y hasta rediseñado su imagen de marca. Pero en una industria que evoluciona con rapidez, eso ya no es suficiente. Hoy, los consumidores no buscan comidas cargadas de calorías y grasas, buscan platos más ligeros, frescos y conscientes. Y mientras Fridays sigue apostando por sus clásicos, hamburguesas, costillas, papas fritas. El mercado ya se ha movido. Esa desconexión es una de las razones por las que TGI Fridays no puede competir con estrellas emergentes como Shake Shack o Sweetgreen, que combinan sabor con salud y además tienen una identidad de marca clara y moderna. Si Fridays no logra diferenciarse, especialmente en su menú y experiencia para el cliente, podría terminar siendo otro nombre más en la larga lista de marcas nostálgicas que ya no logran conectar con la realidad. A eso se suman los costos operativos, que no dejan de aumentar. Con una extensa red de locales físicos, la cadena carga con un peso difícil de justificar en un contexto de inflación persistente y salarios en alza. El modelo tradicional de restaurante con servicio de mesa está saturado, y en este escenario, mantener la relevancia es una batalla cuesta arriba. Fridays aún tiene clientes fieles, sí. Pero si quiere seguir en el juego, necesita transformarse por completo, reinventar su menú, redefinir su identidad y reconectar con los valores del consumidor actual. Entonces la pregunta es, ¿puede TGI Fridays reinventarse a tiempo? ¿O será superada por rivales más ágiles y visionarios, para terminar como otro recuerdo de lo que fue? ¿Pueden estas cadenas sobrevivir? Desde Salt Bae hasta TGI Fridays, ¿podrán estas cadenas resistir las tormentas que enfrentan? ¿O están destinadas a convertirse en nombres nostálgicos en los recuerdos de sus antiguos clientes? Una cosa es segura, la industria de la comida no se detiene. Solo las marcas que sepan adaptarse y evolucionar podrán sobrevivir en este entorno implacable. En una América donde lo que antes era cotidiano se convierte en lujo. La caída de estas cadenas no es solo un cambio comercial, es otro reflejo más del colapso de un estilo de vida. Porque no se trata solo de hamburguesas o tacos. Se trata del fin de una era.